Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, amigo y pueblo que escucha. Vive Jesús, aleluya. Le doy gracias al Señor por la misericordia. Vive Jesús que Dios, ¿verdad?, tiene con cada uno de nosotros. Vive Jesús porque el Señor es grande, el Señor es poderoso y el Señor es santo. Aleluya, poderoso, santo, santo. Bendecido el nombre del Señor. Vive Jesús. Le doy gracias al Señor por la misericordia. Alabo y glorifico el nombre del Señor poderoso santo. Bendecido eres, Señor, y para siempre es tu misericordia. Poderoso, 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 santo, santo, santo. El Señor vive Jesús, prometió, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Darle el Espíritu Santo a todos aquellos, ¿verdad?, que llevaran la palabra del Señor. En este tiempo, vive Jesús, que estamos viviendo, son tiempos peligrosos, vive Jesús. Yo me acuerdo cuando yo era joven, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, que en casa, vive Jesús, vivíamos siempre, ¿verdad? Y de una forma que no conocíamos al Señor, ¿verdad? Y entonces, pues, mi papá en las Navidades siempre compraba licor, vive Jesús, y para la gente, ¿verdad?, que visitaban, vive Jesús, y mi papá, pues, siempre en casa se hacían bailes, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, y invitaban, ¿verdad?, a todas las muchachas jóvenes, caballeros, ¿verdad?, y se invitaba a todo el mundo, se hacían comidas de todas clases, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y siempre los dulces, ¿verdad?, de las Navidades se compraban, y yo me acuerdo que se hacía algo que se le llamaba agualoja. Eso era un componente, ¿verdad?, de jengibre y diferentes especias, vive Jesús. Si eso no había, y el ajo con dulce, pues no era Navidad, vive Jesús. Como aquí, ¿verdad?, en el norte, si no hay nieve, pues no hay Navidad, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y siempre pues había el jon, ¿verdad?, pitorro, vive Jesús, aleluya, todas esas cosas. Entonces, pues, para eso del año 1960, ¿verdad?, pues, fueron predicadores, ¿verdad?, un primo de mi mamá, ¿verdad?, pues, llevando la palabra del Señor, y ahí entonces, pues, en mi casa, mi papá, ¿verdad?, se convirtieron en casa, y entonces nosotros visitábamos la iglesia. Anteriormente, pues yo me acuerdo, ¿verdad?, que mi papá, pues siempre el Día de los Muertos, él ponía una tabla y ponía un chojo de velas, no sé, 50, lo que fueran. Vive Jesús, y él decía, no me toquen esas velas, y estaban toda la noche esas velas ahí prendidas, hasta que se gastaban, vive Jesús, aleluya, y eso era para los muertos, ¿verdad?, que andaban en tinieblas, que tuvieran y que luz. Y se cree, ¿verdad?, todas esas creencias, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces, pues vinieron, ¿verdad?, los pentecostales, vive Jesús, a través del primo de mi mamá, ¿verdad? Y entonces, pues, la casa, ¿verdad?, pues todo eso se fue dejando en casa. A veces se practicaba el ocultismo, ¿verdad?, eso, espiritismo y tantas cosas que a veces uno veía a través, ¿verdad?, de todas esas magias y cosas, ¿verdad?, que se hacían en ese tiempo. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y siempre pues habían, antes, ¿verdad?, de nosotros convertirnos, habían guerras entre papi y mamá, ¿verdad? Y entonces siempre habían contiendas, vive Jesús, aleluya. Y entonces pues, después siguieron, ¿verdad?, y llevaron una iglesia
pusieron una iglesia en el barrio de nosotros, ¿verdad? Y entonces mucha gente, ¿verdad? Se convirtieron al Evangelio, vive Jesús, aleluya, y entonces pues empezamos a conocer, ¿verdad? A conocer de la palabra del Señor, empezamos a conocer, vive Jesús de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces pues antes de eso, yo me acuerdo que nosotros, ¿verdad? Nunca visitamos la iglesia, pero siempre daban era confirmar, algo así es que se le decía. Y yo me acuerdo que siempre llevaban un padrino y el padrino llevaba uno al hombro, ¿verdad? Así se lo cogía uno y entonces te lo llevaba donde el cura. Y allá el cura le ponía un poquito de agua en la frente a uno y le daba un cantazo en la cara para que se le quitaran que los pecados. Salían los muchachos todos llorando. Mi esposa dice que no se acuerda de eso, vive Jesús, pero yo sí me acuerdo. Entonces, pues, ¿verdad? Todo eso se dejó atrás, vive Jesús, aleluya, ¿verdad? Todo eso se dejó atrás y entonces mi papá, ¿verdad? Pues entonces cambió, dejó de estar comprando eso del home y todas esas cosas, ¿verdad? Cambiaron, vive eso. Pero hoy en día todavía en el siglo XXI, vive eso, todavía hay gente que hacen todas esas cosas, ¿verdad? Y hay gente que van a las discotecas, ¿verdad? Y entonces hay gente que van a las iglesias y también van a las discotecas o van a las iglesias y vive Jesús, aleluya que a veces, ¿verdad? Quizás usted se toma una cervecita, no le haga daño, ¿verdad? Pero entonces le entre gustito y se bebe 5 o 6, entonces ya se emborracha y pierde la paciencia, ¿verdad? Pues cambia el gesto de la persona, vive Jesús, aleluya. Porque la palabra dice que si bebes vino, ¿verdad? Pues no te embriaguéis, no te embriagues, ¿verdad? No sigas tomando hasta que te de eso. La gente dice, no, pero Jesús hizo vino, sí, hizo vino y lo hizo del bueno, pero él no lo hizo para que se embojachara, él lo hizo para que tú, ¿verdad? Con su forma de controlarse, ¿verdad? Si uno se bebe un poquito, pues Pablo le dijo, ¿verdad? A Timoteo que se tomara un poco de vino por cuestión a que está, ¿verdad? El estómago, vive eso, pero Pablo no le dijo, embojáchate, para que se te quite esto, ¿verdad? No, puede tomarte un poco de vino, ¿verdad? Pero entonces todo tiene su control, vive eso, porque nosotros, ¿verdad? Pues no somos perfectos y si pecamos, pues tratemos de evitar de que no sigamos pecando y de que no se repita, vive Jesús, aleluya, porque no es que vamos a ser perfectos, no es que quizás no pecaemos, ¿verdad? Porque a veces pues uno, ¿verdad? Pierde la paciencia o a veces ¿verdad? Se pone uno a gritar o se pone a hacer cualquier cosa y uno pierde la paciencia y dice, Señor, perdóname, ¿qué hice? ¿Verdad? Y entonces suceden cosas porque somos humanos mientras estamos en este cuerpo, vive Jesús, aleluya. Pero Pablo siempre aconsejaba, ¿verdad? Que evitemos, igual que yo siempre aconsejo, evitemos todas estas cosas, ¿verdad? Que puedan hacer daño a nuestras vidas y puedan hacer daño a nuestras familias, vive Jesús, aleluya, porque la gente dice, el teléfono es malo. No, el teléfono no es malo, los malos somos nosotros que no sabemos darle uso. La televisión, ¿verdad? La computadora, nada de eso es malo. Si no sabemos darle uso, vive Jesús, aleluya, igual que la intimidad con su esposo y su esposa, ¿verdad? No es malo, pero si nos vamos al extremo a hacer otras cosas que no son, ¿verdad? De vida y que no se debieran de hacer, pues entonces pecamos, vive Jesús, aleluya. Hay cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer, ¿verdad? Que dice que eh, quizás no convenga, vive Jesús, hacerla, pero si uno la hace, pues contrólese, ¿verdad? Para que no sigamos pecando, vive Jesús, aleluya, que eso es lo principal de nosotros, ¿verdad? Dios dice, Jesús dice que hizo un nuevo mandamiento, amarnos los unos a los otros, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Que se amemos al prójimo, amémonos, ¿verdad? Amemos a nuestros hijos, amemos a nuestras esposas, los esposos, a las esposas a los esposos, los padres a los hijos a los padres, a los abuelos, ¿verdad? A los suegros y todas esas cosas. El amor de Dios vive Jesús, aleluya. Si nosotros, ¿verdad? Buscamos aquí en la Biblia, pues en los Corintios, ¿verdad? Pues David se habla del amor, vive Jesús, aleluya. Y nosotros pues tenemos, ¿verdad? La esperanza, ¿verdad? De que estas personas, vive Jesús, aleluya, que esta semana, ¿verdad?
Hubo un desastre por allá en una discoteca, que cojan conciencia. Si le sirven al Señor, no se metan en esos sitios. Vive Jesús, aleluya, porque le servimos a un Dios celoso. Vive Jesús, y el enemigo también está pendiente a matar. Mira, mataron, mira, tantos cristianos que se mataron allá. Vive Jesús, y entonces rápido los cristianos, a lo mejor no eran nada, a lo mejor un día cantaron una canción, ¿verdad? Que decían algo de Cristo, vive Jesús, aleluya, y ya son cristianos, vive Jesús. Pero si estaban metidos allí, no son nada, vive Jesús. No deje que el diablo, ¿verdad?, porque el cristianismo por el piso, por esa gente, ¿verdad?, que se meten a los sitios y después dice que son cristianos, vive Jesús, aleluya, porque el cristiano tenemos que ser modelo, vive Jesús. Yo siempre digo en las predicaciones, ¿verdad?, que Cristo vino a hacer la diferencia, vive Jesús, aleluya. Tenemos que ser diferente al mundo. No nos podemos separar de este mundo porque vivimos en el mundo. Vive Jesús, pero el Espíritu dice, bueno, ya cuando nos entregamos al Señor, no somos de este mundo, pertenecemos al Espíritu de Dios, vive Jesús. Pero seguimos siendo del mundo, seguimos viviendo en este mundo, vive Jesús, aleluya. Y tenemos que amar a todo el mundo, ¿verdad? Porque amar los unos a los otros, vive Jesús, aleluya. Poderoso santo, poderoso santo. Eso, ¿verdad? Eso está en San Juan, vive su capítulo 13, ¿verdad? El versículo 34, ¿verdad? Del versículo 3, del capítulo 13 del libro de Juan, ¿verdad? Que nos amemos unos a los otros, vive Jesús, porque el amor viene de Dios, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y ese siempre ha sido el lema de nosotros, sanos y bendecidos, oración familiar, orar por la familia, ¿verdad? Para que las familias se mantengan unidos. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, y que verdaderamente podamos dar ejemplo. Vive Jesús, aleluya, donde quiera que vivamos, demos ejemplo, seamos luces entre medio de las tinieblas. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, mantengamos la luz prendida, ¿verdad? No metamos la luz debajo de un almud, vive Jesús. No nos encejemos, ¿verdad? Y que la gente no vea, vive Jesús, aleluya. En esta semana, y le doy glorias a Dios. Eso sea, la semana pasada, vive Jesús, aleluya. Pues yo fui al hospital, ¿verdad? A visitar a un hermano, vive Jesús, que le hicieron una intervención quirúrgica, ¿verdad? Y entonces yo le dije, mire, va a estar todo bien. Le iban a hacer un examen del corazón y yo le dije, va a salir bien, va a estar todo bien, vive Jesús. Y entonces le hicieron el examen y me dieron la noticia y dice, hermano, el hermano salió todo bien. Pues yo se lo dije en el nombre del Señor. Yo le dije, en el nombre del Señor va a salir todo bien, tenga fe, vive Jesús. Y cuando yo recibí la noticia, vive Jesús, yo le di gracias a Dios, gracias Señor, glorifiqué a Dios. Cuando yo fui allí en el hospital, ¿verdad? Yo llevé un güiro de eso de tocar y le toqué unos cánticos allí, unos coritos, ¿verdad? Y él estaba lo más gozoso, vive Jesús. Cuando vamos a los hospitales, ¿verdad? Vamos a llevar la alegría, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, porque esa gente, ¿verdad? Pues está pasando un momento, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y tenemos que llevar la alegría, vive Jesús, porque eso es lo que la palabra del Señor dice, que nos amemos unos a los otros. Y cuando vayamos al hospital, no, ay, si se está muriendo. No diga eso. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Sino que échele la bendición y dígale, el Señor le va a dar más vida y vida en abundancia. El Señor le está dando vida y vida en abundancia. Usted haga lo posible y el Señor hace lo imposible. Siga hacia adelante y que el Señor lo bendiga. Vive Jesús, aleluya. Vamos a darle alegría, ¿verdad? Y entonces, lleve siempre alegría donde quiera que vaya, sea el hospital, sea los hogares, o sea donde quiera que vaya, lleve alegría. Olvídese de lo que está pasando afuera. Vive Jesús, porque Dios nos guardará en todo momento. Vive Jesús. Olvídese de las quejas, olvídese de lo que está pasando el día que llega a nosotros, porque Dios nos guarde, ¿verdad? Estamos bajo la cubierta de Dios, pero no coja miedo. Vive Jesús. Anoche yo tuve una revelación y entonces de eso, pero estaba despierto y entonces él me decía, mira,
te quedan unos minutos solamente, yo, bueno, no sé si fue el Señor, ¿verdad? Pero te quedan unos minutos, ponte a boca arriba y entonces, ponte las manos así, estate quietecito, con lo que te quedan unos minutos. Y yo dije, bueno, este, Señor, si eres tú, yo no le tengo miedo a la muerte. Gracias, si tú quieres llevarme, heme aquí, Señor. Y me puse así como de eso, estuve un rato, vive eso. O sea, primeramente sí, cuando antes me dio un dolor en el corazón, porque yo tengo como un cardíaco que me da dolor de vez en cuando. Y entonces, tenía mucho dolor. Y entonces me puse así, yo dije, bueno, Señor, aquí, si tú me vas a llevar, heme aquí. Vive Jesús, pero no le tengo miedo a la muerte, vive Jesús, aleluya, porque un día de esto tengo que irme, vive Jesús. Será cuando el Señor quiera, no cuando el diablo quiera, sino cuando el Señor quiera, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero quizás lo que fuese, creía que yo iba a tener miedo, vive eso, me va a poner a llorar. No, yo me estuve tranquilo y después entonces que pasó todo, no me morí nada y me puse a dormir. Gloria a Dios, gracias. Dale gracias a Dios, dale gloria a Dios todos los días que estamos vivos, vive